Y alabado sea Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén. La verdadera vida cristiana. Hemos estado haciendo bastante alusión a este punto, ya que la necesidad, hermano, de hoy es vivir como dice la palabra que vivamos. No como creemos o como que nos han enseñado, no, sino a través de conocer y estudiar la palabra, hemos llegado a entender que la verdadera vida cristiana comienza poniendo los ojos en Jesús. Ahí comienza nuestra aventura, ahí comienza nuestro caminar. Y a medida que vamos conociendo, amando y sirviendo a Cristo, nos damos cuenta, hermano, de que la vida cristiana no solo es creer en Cristo, sino caminar con Cristo. Es de caminar en Cristo, es de, hermano, ir introduciendo y aplicando en nuestra vida los principios esenciales que hay en la palabra. Esto se conoce como un andar en el Espíritu, donde es la palabra la que gobierna, donde es el consejo de Dios el que nos guía, y es a través de la palabra como somos edificados y va produciendo en nosotros confianza y descanso. Estamos entrando en tiempos difíciles, tiempos de oscuridad, tiempos de confusión, donde vamos a ir viendo el plan profético de Dios que se va a ir cumpliendo poco a poco. Son tiempos, hermanos, para afirmarnos, son tiempos para caminar hacia adelante, son tiempos, hermanos, para interceder y clamar. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca. En este espacio, Dios nos deja la palabra como un aliciente a nuestra vida. En el Salmo 46 dice el Señor en el versículo 1, algo que todo cristiano debe conocer y estar en plena convicción de ello: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Solo este versículo nos muestra un panorama de quién es Dios y lo que Él haría en la vida de aquellos que han confiado en Él. No es un texto bonito o inspirador o algo poético, no. Es algo de la vida diaria. Algo, hermano, que revela cuánto hemos conocido al Señor. Todos aquellos que se han entregado al Señor pueden decir: Dios, el Eterno, Jesús, es nuestro amparo y fortaleza. Dos cosas que necesitamos este año: amparo y fortaleza. Dos cosas que necesitamos para caminar en victoria, y solo las encontramos cuando estamos a los pies del Señor. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Si nos dijeron que este año iba a ser mejor, no, hermano. Este año va a ser de guerrear, va a ser de pelear, va a ser tiempo de buscar al Señor, pero de buscarlo de verdad. Es un tiempo, hermano, de confusión, donde el enemigo, hermano, está haciendo los suyos, donde el enemigo está haciendo su ministerio, que es robar, matar y destruir. ¿Y a quién cree que lo está haciendo? A la iglesia, al pueblo de Dios. Por eso tenemos que dar un paso adelante y vivir conforme a lo que dice la palabra. Miren lo que dice el versículo 2. Por tanto, no temeremos. Algo que debe haber claro, estar claro en su corazón. No temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no temeré. No temeré. Por tanto, no temeremos. Esto, hermano, se llama identidad. Esto es parte de lo que es la verdadera vida cristiana. No hablamos de un concepto religioso, no hablamos de algo tradicional, algo litúrgico, no, hablamos de algo de la vida, algo que tiene que ver con nuestro diario vivir, con nuestras actividades seculares y principalmente con nuestra comunión y relación con el Señor. Si algo tenemos que tener claro, hermano, es saber quién soy yo y quién es Cristo. Si eso lo tenemos claro, usted va a caminar con autoridad. Por eso tenemos que aprender este año
a poner nuestros ojos en Jesús. Miren lo que dice el versículo 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Lo que vamos a aprender en este año, ¿no?, es a descansar en el Señor. Todo afán, todo estrés, toda carga, toda tribulación, póngasela al Señor. Estos textos no están ahí solo porque sí, sino que nos están dando una referencia de quién es Dios y lo que Él puede hacer por mí. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Miren lo que dice el versículo 10, algo que vamos a aprender este año. ¿Qué dice? Quietos. Que nuestro corazón esté quieto, que nuestra mente esté quieta, que todo nuestro ser esté quieto, que podamos reposar, porque hermano, tomar decisiones agitadas, tomar decisiones apresuradas, tomar decisiones sin la paz del Señor o sin la dirección del Señor no es recomendable. Tienen un final equivocado. Primero, lo que tenemos que aprender este año es a estar quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Solo el versículo 11 nos está indicando, hermano, quiénes somos. Siervos que confían en Dios. ¿Quiénes son? ¿Quién es Dios y quiénes somos nosotros? Hombres y mujeres que están aprendiendo a confiar en el Señor. Si no, no funciona la vida cristiana. No se trata de hacer, no se trata de hacer promesas, se trata de confiar en el Señor. Y a pesar de lo que venga, a pesar de lo que haya, tenemos la orden de Dios, es confiar en el Señor. Sabiendo esto, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Eso significa que estamos incluidos en su familia. Somos parte del pueblo de Dios. Y como tal, tenemos que honrar, exaltar y glorificar el nombre del Señor con una vida diferente. Por eso el tema de la predicación, la verdadera vida cristiana, comienza poniendo los ojos en Jesús. No es, hermano, solo creer en Cristo, sino caminar con Cristo. Es un andar en el Espíritu, es aprender a descansar en el Señor. Y por sobre todo vamos a empezar a orar, a empezar a aprender a orar. Que la oración, hermano, se lo resumo, es poner nuestra vida en las manos de Dios. Orar es poner nuestra vida y la de nuestros seres queridos en las manos de Dios, diciéndole: hágase tu voluntad. Necesitamos caminar con paso firme. Y no lo podemos hacer si no sabemos quién es Dios y lo que Él es y lo que ha hecho por nosotros y lo que seguirá haciendo. Corra a Primera de Pedro, capítulo 5, algo que vamos a ejercitar y a hacer todos los días a partir de ahora. 2025 es un año de desafíos. Es un año, hermano, donde se van a forjar los hombres de guerra, hombres valientes. Hermano, ante la incertidumbre, doble rodillas. Ante la mala noticia, doble rodillas. Venga lo que venga, doble rodillas. Vamos a enfrentar a nuestro enemigo de rodillas, adorando y exaltando al Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Versículo 7. ¿Qué dice? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.
No permita que la ansiedad crezca en usted. La ansiedad se transforma en preocupaciones, se transforma en estrés, se transforma en enfermedades asintomáticas. No permita que la ansiedad gobierne su vida. No camine con ella. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sepárese, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Si algo, hermano, caracteriza la fragilidad del ser humano, es que cualquier cosa lo perturba, cualquier cosa lo dobla. Nosotros no estamos exentos de ello, pero tenemos una salida, tenemos un recurso, y es importante que lo hagamos, que echemos mano de ese recurso. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué significa humillarnos delante de Dios? Es reconocer quién es Él. El hombre no se humilla porque no reconoce que Dios es Dios y que Él está por encima de todo y de todos. Al que entender y conocer la grandeza de Dios, nosotros, su creación, nos humillamos. Esto de humillar es honrar, es dar honor, es estar bajo su mano. Hermano, entendamos, la vida cristiana se vive con Cristo. La vida cristiana se vive en Cristo. La vida cristiana se vive por Cristo. Toda la vida cristiana es Cristo. En otras palabras, ser transformados. Que las características del Señor puedan llenar nuestra vida, puedan forjar nuestro ser. Que nuestro viejo hombre vaya siendo transformado y renovado por el nuevo hombre. El nuevo hombre que ha sido creado según Cristo. Y ese proceso se llama quebrantamiento. Y por eso Pedro dice, humillado pues, significa reconocer que el Señor es el Señor. Y vamos a llegar hasta donde Él lo ha decidido. Humillado pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Que nos indica, el Señor está por venir. Este es nuestro tiempo de luchar, es tiempo de lágrimas, es tiempo de humillación, y nuestro tiempo de exaltación no va a ser aquí, va a ser allá. Serle fiel al Señor significa ser enemigo del diablo y del mundo. Serle fiel al Señor significa ir contrario a la corriente, a la filosofía y al pensamiento del mundo. Y Dios está buscando precisamente esa clase de hombres que sean fieles, no que salgan del mundo, sino que no dejen que el mundo entre en su vida. No podemos salir del mundo, pero sí podemos impedir de que el mundo gobierne nuestros corazones. Por eso tenemos que aprender a depender de Él. Versículo 8 nos habla de la actitud y el carácter que tenemos que tener siempre. Ser sobrios, o sea, estar alertas, ser vigilantes y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando, ¿qué dice? ¿Y a quién cree que va a devorar, hermano? A aquellos que no toman en cuenta a Dios, aquellos que no dan importancia a la palabra, aquellos que no tienen una vida de oración, aquellos que tienen una vida cristiana pues de rato, ¿verdad? A eso va a devorar. Pero que hay algo bien tremendo. Dice que vuestro adversario, el diablo, no es león. Dice, como león. Es tan falso que parece un león, pero no es león. Lo primero que usted tiene que saber, para que no le tenga temor al diablo, está vencido. Cristo venció al enemigo en la cruz del Calvario. O sea que nos enfrentamos a un enemigo que ya está vencido. El problema es que si yo no estoy en Cristo, no lo voy a saber. Si yo no estoy en Cristo, sí va a tomar fuerza. Mi vida, mi fortaleza, hermano, depende de estar en Cristo y de vivir en Cristo. Y Pedro lo descubre, porque el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Busca al más débil.
al que ha sido contaminado, al que está leudado, a aquel que no ha hecho del Señor su torre fuerte, su baluarte, su vida. Tenemos, hermano, 360 días para poder, hermano, establecer principios de vida en nosotros. Y esto comienza poniendo nuestros ojos en Jesús, porque solo de esa manera podemos resistir al diablo. En nuestras fuerzas no podemos. Miren lo que dice el versículo 9: al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, van a haber tribulaciones, van a haber malas noticias, van a haber situaciones duras, van a haber momentos que nos va a hacer un nudo en la garganta, van a haber momentos de lágrimas, pero la Biblia me llama después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Cada situación irregular que llega a nuestra vida es para purificarnos, para perfeccionarnos, pero por sobre todo, hermano, para que nos acerquemos a Él y tengamos una clara convicción de que Él es mi fortaleza. Si no, no funciona la vida cristiana. Mi necesidad de Dios tiene que ser creciente, cada día más. Cada día más tengo que desear más del Señor, sabiendo, hermano, quién es Él. El problema es que, hermano, la gente no tiene temor de Dios porque no lo conoce. Cuando conocemos a Dios, nuestro amor hacia Él crece, nuestro temor por Él se afirma, pero no es un temor de miedo, sino que es un temor reverente. Cuando la gente conozca quién es Dios, se va a volcar al Señor, va a saber, va a entender que su necesidad más grande en esta tierra no es cumplir sus sueños, ni llenar sus necesidades, ni alcanzar sus metas en la vida, sino servir, honrar y vivir para el Señor. Libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 2. Desde el principio Dios estaba enseñándole a su pueblo quién es Dios, y cada cual en su experiencia de vida llegó a entender, o puede llegar a entender quién es Dios. Cada uno de nosotros, en la experiencia de nuestra vida, tiene que llegar a entender que Dios es lo único que necesitamos en esta vida. Pero algo real es cuando entonces la palabra se vuelve palabra viva. Si no, simplemente sería una palabra, una escritura normal. Éxodo capítulo 15, versículo 1 y 2. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Verso 2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo exaltaré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Tenemos que darnos cuenta, hermano, que aunque yo no quiera estar en una guerra, el diablo sí la está teniendo y quiere, hermano, desanimar, apartarnos y destruirnos de nuestra comunión con el Señor. Y parece que en muchas iglesias, en muchos cristianos, lo están logrando. No permita que el desánimo entre a su vida.
Si llega el desánimo es simplemente para correr al Señor. Esto es como cuando usted tiene un dolor de algo, va a buscar al médico. El desánimo es algo, hermano, que no tiene que ser parte de nosotros. Que si llega es simplemente para tener una audiencia con el Señor. Que cada situación difícil en nuestra vida sea para que estemos, hermano, en nuestro momento de comunión con el Señor. Algo que usted tiene que establecer claro en su vida es un momento, un lugar, un tiempo real y vivo de comunión con el Señor, donde la alabanza y la palabra tomen vida. Es un momento de intimidad, es algo que, hermano, lo necesitamos a diario, de una forma personal. Ya no solamente orar con la mente, sino orar literalmente con el Señor. Son los tiempos, hermano, los tiempos lo demandan. La iglesia va a ser probada por fuego. La iglesia está siendo probada por fuego. Ya no es de que el corito, que la reunioncita, no. Estamos hablando de momentos donde cuales yo me estoy llenando del Señor, me estoy inspirando en la palabra, tomo fuerzas en la palabra, que la reunión se convierta en una necesidad para mí, que cada momento con el Señor se convierta en una necesidad, que sea parte de mi vida, porque de lo contrario sería una religión más. Lo que acaba de pasar hoy en la tarde no es nada, hermano, comparado con lo que va a venir. Dice la Biblia de que en el tiempo de la gran tribulación la tierra va a temblar como un hebreo, toda la tierra va a temblar como un hebreo. Eso está en Apocalipsis. Y ahí nadie va a poder ayudar a nadie. ¿Por qué? Porque todos estarán en tribulación. Pero como no ha llegado, sigamos la fiesta. Y así le gusta al mundo, vivir en una fiesta. El problema, hermano, que todo lo que empieza termina. Solamente en Cristo hay un tiempo perpetuo de gozo eterno, y para allá vamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Perfeccionarnos. Y como les decía en la mañana, otra cosa que vamos a aprender en nuestro caminar en este 2025 es algo que está en el Salmo 40, versículo 1. Tenemos que llenarnos de eso, hermano. Tenemos que comprarlo, practicarlo, porque, hermano, muchas cosas se echan a perder porque nos falta eso. Podemos tener todos los dones, podemos tener una gran fe, podemos tener fortaleza, pero algo, hermano, que afirma y perfecciona nuestros dones, algo que hace, hermano, que nuestro andar en el Espíritu, hermano, sea efectivo, es lo que dice el Salmo 40. Es algo que tenemos que integrar a nuestra vida. Versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. La impaciencia es parte de mi naturaleza. Esa venía en el paquete. Pues tenemos que cambiar nuestra impaciencia por nuestra paciencia. El problema es que yo no tengo paciencia. Esa está en la otra naturaleza. Tenemos dos naturalezas, una naturaleza carnal y una naturaleza espiritual. El 90% de nuestro tiempo, la naturaleza carnal es la que gobierna nuestra vida, y un 10% para nuestra naturaleza espiritual. Si invirtiéramos los valores, hermano, pudiéramos ser, como dice la palabra, más que vencedores, porque andando y siendo gobernados con nuestra vieja naturaleza, la vida cristiana es cuesta arriba, es muy difícil. ¿Por qué? Porque Dios no va a cambiar nuestra vieja naturaleza. Él va a trabajar con nuestra nueva naturaleza. Él va a trabajar con esa naturaleza que Él implantó en nosotros al momento que le recibimos como Señor y Salvador. Y es ahí la que está forjando. Mi vieja naturaleza está en mi alma y mi nueva naturaleza está en mi espíritu.
Y todo lo que Dios hace, todo lo que hizo, incluso la palabra de Dios, es espíritu. Por eso el alma no le entiende la palabra. Por eso es que la carne no entiende la palabra. Y puede leer la palabra, pero no se revela. ¿Por qué? Porque el mover y la edificación y la vida que Cristo quiere formar en nosotros es en el espíritu. Y lo primero que va a forjar en nosotros, como una prueba que andamos en el espíritu, es pacientemente esperé a Jehová. Ahí está nuestra fortaleza. Ahí está, hermano, el espacio que le damos a Dios para que Él se mueva en nosotros. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Yo tengo que aprender a moverme en los tiempos de Dios. Para eso tengo que echar mano del Espíritu y decirle al Señor que me llene. Pacientemente esperé a Jehová. No es fácil. De hecho, es una posición de guerra. Esperar en el Señor es una posición de guerra. Pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dios no va a obrar ni va a resolver nada en nuestra vida si yo no aprendo a tener paciencia. Ahora, ¿por qué necesito tener paciencia? Por 2 o 3 razones. Número 1, porque en la paciencia puedo escuchar la voz de Dios. Alguien que es impaciente jamás va a escuchar al Señor. En la paciencia yo aprendo a escuchar la voz de Dios. Y eso es bien importante. Algo que necesitamos para el 2025 es escuchar la voz de Dios. Mucho tiempo hemos escuchado la voz del mundo, aún nuestra propia voz, nuestras ideas brillantes. No funciona. Si algo, hermano, va a establecer un cambio radical en nuestra vida, es aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo se aprende a escuchar la voz de Dios? Poniendo en práctica la oración, el alimentarnos de la palabra, el adorarlo. Son cosas que hemos hablado todo el tiempo, pero no van a ser efectivas si no las aplicamos. Es que no entiendo la Biblia. Antes de orar, antes de leer la Biblia, pídale en oración al Señor que se lo revele. Hay libros que no los voy a entender, como el libro de Levítico. Yo nunca voy a entender el libro de Levítico si no estoy en el Espíritu. Y sabe usted que uno de los libros más ricos de la Biblia es el libro de Levítico, porque ahí nos está mostrando el orden sacerdotal, nos está mostrando los sacrificios y que cada uno de ellos es una figura de Cristo, y cómo nosotros tenemos que entrar al santuario, cómo tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, cómo tenemos que adorarlo. Es una riqueza tremenda en el libro de Levítico, pero si yo no ando en el Espíritu va a ser aburrido. ¿Verdad? Las ofrendas, ¿cuál es el significado de cada una de esas ofrendas? Por eso, de hecho, para entender la Biblia necesito pacientemente esperar en el Señor. Yo no voy a ser efectivo si no estoy siendo instruido y forjado con la palabra. Que toda mi mente sea cambiada y renovada, hermano, por la palabra. Versículo 2. El versículo 1 es la parte que yo hago. El versículo 2 es la parte de Dios. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peñas y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, me llenó de su espíritu. La unción llegó sobre mi vida, su presencia está en mí. Ese es el cántico nuevo. Puso en mi boca ese cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Bienaventurado el hombre que decidió caminar conforme al canon bíblico, que decidió caminar conforme al consejo de Dios.
Va a haber fracaso, va a haber lágrimas, nos vamos a caer, pero nos tenemos que levantar. No deje que el desánimo le gobierne. El desánimo lo único que va a hacer es desanimarnos. Y un cristiano desanimado no sirve. Un cristiano desanimado pues atrasa la obra. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo comienza? ¿Cómo comenzamos a ser edificados? Pacientemente espere a Jehová. Estamos viendo lo que está pasando. Y hermano, son principios de dolores. ¿Cuánto tiempo va a durar? No sabemos. ¿Cuándo terminan los principios de dolores? Cuando ocurre el rapto. Y después del rapto es una señal de que se entra a la gran tribulación. Entonces, todas las revelaciones proféticas comienzan a cumplirse una a una. Así, en una forma, sí, en 7 años Dios va a poner en orden el mundo. Pero en ese evento, hermano, está la iglesia. Y en ese evento se ha dado un espacio que es la gracia de Dios en la que estamos, donde se nos está anunciando lo que está por venir, donde nos está diciendo lo que va a acontecer. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Tener un oído espiritual y entender los tiempos, y saber y escuchar los tiempos para poder prepararnos, porque una cosa sí es cierta, y aunque la gente no lo crea, Cristo viene por su iglesia. Pacientemente espere a Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Que eso digan de usted y de mí. Que eso hable de nosotros. Que nuestra confianza en el Señor, hermano, sea nuestro estandarte. Que lo que caracterice nuestra vida es que estamos aprendiendo a esperar en el Señor. No es fácil. Requiere entrega. Requiere creerle a Dios. No solamente, hermano, saber que Dios existe, no, creerle. ¿Qué significa creer en el Señor? Es caminar con Él, creerle de verdad. No simplemente entender que hay Dios, sino que es creer y caminar con el Señor. Son dos cosas que vamos a aplicar. Corra al libro de Isaías, capítulo 26. Una promesa que es para todos. Isaías, capítulo 26. Versículos 3 y 4. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los cielos. Algo tiene que ocurrir. Algo tiene que ocurrir adentro de nosotros. ¿Y qué es lo que tiene que ocurrir entre nosotros? Que estoy aprendiendo a confiar en el Señor. Siempre me he dicho y lo repito. Para nosotros, Dios es nuestro papá. Para el mundo es Dios. Para nosotros es nuestro Padre. Conocer a este Padre, amar a este Padre y servir a este Padre es, hermano, la señal de que hemos confiado en Él. Algo tiene que ocurrir en nosotros. Un hijo de Dios está siendo formado de confianza. Es frágil, se cae, es débil, se enferma, es frágil, es vaso de barro, pero adentro de su interior hay algo que se vuelve su fortaleza y es su confianza en el Señor. Es como cuando usted abre una cuenta de oro y en la medida que va depositando, esa cuenta va creciendo. Su confianza en el Señor tiene que ser como una cuenta de oro que todos los días tiene que llenarla de lágrimas, de esperanza, de alegría,
de necesidades, que cada día vaya llenando esa cuenta y dará como resultado: tú guardarás en completa paz. No dice cualquier paz, completa paz, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Nuestro peor enemigo es nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar es nuestro enemigo. Nuestros pensamientos, nuestro análisis crítico, nuestras opiniones, todo eso es nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque cuestiona a Dios. La vida cristiana no es de lógica, ni de psicología, ni filosofía, ni teorías, ni de inducción humana. La vida cristiana es de fe. La fe, hermano, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso es lo maravilloso de la vida cristiana. Amamos a alguien que no vemos, estamos siguiendo a alguien que no vemos, esperamos en alguien que no vemos, pero adentro de nuestro corazón, en nuestro interior, ha sido colocado algo, hermano, que hace, hermano, que caminemos. Y se llama fe. Es pues la fe. Es ahí donde se forjan los hombres de Dios. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. No podemos pensar tener victorias en la vida cristiana si no somos hombres de fe. La fe, hermano, es el baluarte de la vida cristiana. Es algo que determina, hermano, nuestro éxito y nuestro fracaso. Caminar con fe no es así, es ser forjado por la palabra de Dios. Lo que alimenta mi fe es la palabra de Dios. Lo que alimenta mi fe es la comunión que tenemos con Él. Y eso es algo, hermano, que no se puede transmitir, no es algo que se recibe por osmosis. Es algo que usted solo, en una manera personal e intencional, lo tiene que hacer, acercándonos a Él, piedra viva. Tenemos que acercarnos a Él. Obviamente tenemos que orar, interceder y clamar por los demás para que también esto ocurra. Pero para que esto pase, primero tengo que estar lleno yo. No puedo dar lo que no tengo. Una fe que no me ha cambiado tampoco me puede salvar. Yo estoy real. Jeremías capítulo 17. Terminamos con esto. Jeremías capítulo 17. El resultado, el efecto real aquí en la tierra de confiar en el Señor. Jeremías capítulo 17. Porque esto lo vamos a ver aquí en la tierra. Estos efectos se ven aquí en la tierra. Jeremías capítulo 17. Versículo 7 en adelante. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Será como el árbol plantado junto a las corrientes, junto a las aguas, que junto a las corrientes echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esto lo podemos experimentar en este año. Esto lo podemos empezar a recibir en serio. Y de hecho, el Señor etiqueta
Bendito el varón que confía en Jehová. No ha hecho nada, simplemente confiar en el Señor. Y es bendito. ¿Qué significa confiar en el Señor? Es entregarle todo. Decirle al Señor, gracias por lo bueno y lo malo, por los tragos amargos y los tragos dulces, por los momentos difíciles y los momentos fáciles. Gracias. Pero no en una forma conformista. Bueno, que haga que el Señor se haga su voluntad. No, eso es fatalismo. Sino estamos hablando de la plena convicción de que Dios está obrando en nuestra vida. No es lo que yo creo. O Señor, acompáñame, ayúdame. No. Es que yo acompaño al Señor. No es que el Señor me sigue, es yo sigo al Señor. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echa sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía, el año de la prueba, el año de la dificultad, no se fatigará ni dejará de dar fruto. Dos cosas: o confiamos en el Señor o confiamos en nosotros mismos. Parece mentira, pero el hombre ha edificado su vida en base a su confianza, en base a su intelecto, en base a su brillante mente, en base a lo que siente en su corazón. Pero Dios no se mueve ahí. De hecho, Él tiene una versión de lo que es el corazón del hombre. ¿Dónde está? Miren lo que es el siguiente versículo. ¿Qué dice de nuestro corazón el Señor? Verso 9. Engañoso. ¿Qué dice? Es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar a cada uno según su fruto, según su camino, según el fruto de sus obras. Esa es la opinión que Dios tiene del corazón. ¿Quién puede darnos un nuevo corazón? Hashem, el eterno Dios. Él quiere hacer un cambio, darle nuestro corazón para que Él nos dé el suyo. Una vida sujeta a la guía del Espíritu es lo que nos lleva a una verdadera vida cristiana. Una vida puesta los ojos en Jesús es el principio de una vida de bendición, donde cada una de las promesas que están aquí se van a cumplir hoy, este año, para aquellos que pacientemente están aprendiendo a esperar en el Señor. Padre Celestial, pedimos tu bendición y que tu gracia, Padre, pueda guiarnos en este nuevo año. Fortalécenos en nuestro caminar. Llénanos, Padre, cada vez más de ti, Padre. Bendito el varón que confía en Jehová. Queremos estar incluidos en esa salutación. Queremos estar incluidos en esa lista. Bendito el varón, 3 veces bendito. Es vencedor el varón que confía en Jehová. Padre, tú nos has dado la oportunidad de ver un nuevo año para poder adornar nuestra vida con tu palabra, para llenar nuestra vida con tu Espíritu Santo, para que nuestro corazón sea renovado y restaurado por la verdad que está en este libro. Oh Señor Jesús, que tú seas, Padre, el tesoro, el más grande, que tú seas nuestro baluarte, que tú seas el que sostiene nuestra vida y que pelea por nosotros. Te amamos y hoy más que nunca te necesitamos. Obra en nuestras vidas, quebrántanos, renuévanos, Padre, restáuranos y desafíanos, Padre, a caminar